cordial bienvenida a la inauguración de la Galería Ética, Columna de Nuestro Hacer, un espacio en el que se exponen 22 compromisos éticos de diversas carreras de esta universidad, localizado en el edificio E, Salón E127. En este encuentro virtual nos acompañan como testigos de honor de esta inauguración el ingeniero Juan Planel Fernández, rector magnífico de la USMA, el doctor Bolívar Pedrecchi, orador de fondo y miembro del Comité de Ética de la USMA. Están también miembros del Comité de Ética de la USMA acompañándonos, el profesor Francisco Blanco, vicerrector académico, la profesora Fulvia Ocaña, secretaria general, el padre Miguel Ángel Keller, decano de la Facultad de Humanidades y Teología, la profesora Dali Sánchez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, la profesora Ana Matilde Gómez, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el capitán Orlando Alar, decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnología, la estudiante Ana Victoria N.G. Quirós, presidenta de FEDEUSMA, el profesor Osvaldo Cedeño, director de la Escuela de Diseño, y la ingeniera Zoraida Bravo, directora de Mantenimiento. Acto seguido, la estudiante Ana Victoria N.G. dirigirá un mensaje en nombre de los estudiantes de esta casa de estudios. Como presidenta de FEDEUSMA y en nombre de todos los estudiantes, y más bien para todos los estudiantes, personalmente quisiera compartir una frase que desde chiquita se me ha quedado muy grabada y en mi casa siempre me la repiten, y es que uno debe asumir la responsabilidad de sus actos. Entonces, la ética para mí es parte de la formación de cada persona, y si cada uno de nosotros, los estudiantes usmeños, queremos ser un ente, miembro de esta sociedad, es muy importante que sepamos que la ética va ligada a nuestra vida y define nuestros actos. Estoy muy agradecida con la invitación el día de hoy y siento que es una gran iniciativa porque a todos los estudiantes que estén conectados y cualquier otro ente o persona nos sirve, no solamente para instruirnos, sino también como recordatorio de la forma correcta de cómo debemos comportarnos, tanto de forma personal y profesional. Así que les doy muchísimas gracias por incluirme y hacerme parte el día de hoy de esta iniciativa tan importante. A continuación, el ingeniero Juan Planel Fernández, rector magnífico de la USMA, dirigirá un mensaje a los presentes. Bueno, en primer lugar, a nombre de la comunidad universitaria Santa María la Antigua, darle la bienvenida a los distinguidos invitados que hoy nos acompañan. Al Comité de Ética, presidido por el doctor Pedrecchi, a todos los demás miembros, licenciado Luis H. Moreno, el doctor Guillermo Márquez, el licenciado Troncoso, y al resto de los visitantes. Como representante de la universidad, les doy la más cordial bienvenida. Quería ofrecerles un mensaje hoy, un mensaje diferente ante este hecho que nosotros consideramos en la USMA como histórico. No se podía haber encontrado mejor fecha para ofrecer a la Virgen Santa María la Antigua el testimonio de un proyecto en la universidad que realmente define su identidad como institución de formación inspirada por los valores del Evangelio y en los principios de la sociedad nacional y latinoamericana. Con este acto estamos celebrando un día muy especial para la comunidad usmeña. Hace 3 años, un destacado grupo de abogados panameños, liderados por el doctor Carlos Bolívar Pedrecchi, decidió contribuir con la construcción de un Panamá más justo y más humano, presentando a sus estudiantes en la Facultad de Derecho
las normas de un modelo de comportamiento que ilumine su transitar en el ejercicio profesional por el camino del bien. Posiblemente nunca pensaron que con esta iniciativa estaban sembrando una semilla que germinaría y que sus frutos se extenderían al resto de los estudiantes de las escuelas profesionales que se forman en la universidad. Hoy exhibimos una muestra de esta realidad que queda inscrita en sus paredes para que sirva de ejemplo a todo el estudiante que pase por nuestras aulas. Este grupo, liderado por el jurista Bolívar Pedreschi y acompañado por este grupo de profesionales distinguidos, modelos de comportamiento en el ejercicio de la profesión, como generalmente ocurre con el ser panameño, lo hacían en silencio. Un injusto pero virtuoso sentido de humildad casi franciscana acompañaba la iniciativa que fue adoptada por la USMA como muestra del compromiso que esta institución adquirió con la comunidad panameña cuando fue fundada hace más de 50 años y que ha encontrado a través de su historia oportunidades de mostrar cómo trabajamos en la formación de una nueva clase de profesional que nos ofrezca esperanza en medio de la confusión que vive no solo Panamá, sino el mundo, con relación al tema de los valores para lograr una comunidad más humana y más justa. Hoy los pasillos de la USMA recogen en una expresión de su historia sus momentos más importantes de participación ciudadana, siguiendo las orientaciones del Concilio Vaticano II y del Papa Francisco de salir de la comodidad del sofá y abrirnos a la sociedad que espera de nosotros. Hace solamente unos días les decía a los estudiantes de Derecho que organizaron un foro sobre derecho marítimo, actividad a la que nos han acostumbrado bajo la magistral orientación de la decana Ana Matilde Gómez, que Panamá está llamada a ejercer un liderazgo global. Desde su nacimiento, cuando surge hace 3 millones de años, producto de la colisión de dos placas teutónicas, se permitió crear la corriente del Golfo para llevar las aguas cálidas del trópico caribeño a las regiones de Europa, creando las condiciones para el surgimiento de la vida en el mundo y a la vez uniendo continentes que han permitido la diversidad y la convivencia de las especies del norte y del sur. Así se muestra en el Biomuseo o Museo de la Biodiversidad que el arquitecto Frank Gehry diseñó para su obra y que hoy se exhibe en la orilla del canal. Panamá primero unió su territorio de norte a sur para el bien del mundo. Luego, con la construcción del canal, lo abrió de este a oeste. Todos están con sus... Para dejar pasar el comercio internacional siempre al servicio de las necesidades de la comunidad global en un liderazgo de las necesidades y como un servicio para beneficio del mundo. Con la construcción del canal, Panamá vuelve a servir como líder del comercio internacional. Desde entonces,
El ser panameño ha sido protagonista de hechos que demuestran al mundo su vocación de liderazgo. Los tratados Torrijos-Carter, en donde participaron renombrados abogados panameños, en una muestra de cómo por la vía del diálogo productivo y la negociación franca se pudo rescatar del control del país más poderoso del mundo un espacio que ocuparon y que finalmente nos permitió ejercer nuestra soberanía sobre todo el territorio nacional. ¿Cómo soñarían otros pueblos, como los argentinos, recobrar su soberanía sobre las Malvinas y hacerlo sin el sacrificio de vidas humanas que representa la vía del conflicto y la confrontación? Les recomiendo que lean el manual de prácticas que Panamá desarrolló y encontrarán esa fórmula. Y así podemos encontrar muchos ejemplos que los panameños desarrollamos en silencio, como muestras del liderazgo renovador. El Canal de Panamá, que ha logrado premios internacionales de eficiencia y eficacia. La Fundación del Trabajo, que por más de 30 años reúne empresarios y trabajadores para trabajar por la armonía y el desarrollo, no en sus diferencias, sino en sus coincidencias. En ningún país del mundo se ha podido lograr unir a estos sectores para que trabajen por el desarrollo social como en Panamá. Esto reconocido por la Organización Internacional del Trabajo. Y todo en silencio. Con ese ejemplo de humildad franciscana. Como diría José Martí, esto lo hacemos sin propaganda ni algarabía. Lo que hacemos solo el silencio lo sabe. Pero eso es lo que debemos hacer todos juntos, los de mañana y los de ayer. Los convencidos de siempre y los que se vayan convenciendo. Los trabajadores y los empresarios, juntos de una vez, para hoy y para el porvenir. Con la conciencia de que el tiempo falta y el deber es mucho. En esa perspectiva tenemos que jugar esta iniciativa de comportamiento para la paz y el progreso de nuestro país y del mundo. En ese esfuerzo está la USMA. Para eso se fundó. Para formar líderes de la transformación social. Somos líderes en crecimiento económico en la región. Contamos con las bases para el desarrollo de una logística que vienen de otros países para aprender de nosotros. Me ha tocado recibir delegaciones internacionales que vienen a conocer cómo lo hacemos. Dedicados al cultivo de la ciencia y a la promoción del saber, con un criterio ético en el ejercicio de la inteligencia humana. Y las que se desarrollan en la universidad deben cultivarse con sentido de coordinación interdisciplinaria y de trabajo en equipo. Y para ello damos muestra hoy con la exhibición de la expresión de las diferentes escuelas de la universidad que acogen esta iniciativa de trabajar por la ética. Debemos proveer una conciencia actuante con respecto a las grandes exigencias éticas y sociales de nuestro tiempo y de nuestra sociedad. Dedicados a una formación en la cultura y a una orientación en la civilización. Debe promover en el universitario, esta universidad, una conciencia actuante con respecto a las grandes exigencias éticas y sociales de nuestro tiempo y de nuestra sociedad. Debemos garantizar que nuestros universitarios estén imbuidos de un espíritu de servicio a la dignidad de la persona dentro del contexto del bien común de la sociedad, de modo que su estilo de vida sea factor de mejora, renovación
y enaltecimiento de la justicia y en la libertad. Así tratamos de hacerlo inspirados en los valores de la revelación cristiana y en la presencia de la Iglesia Católica en la marcha del pueblo de Dios hacia la plenitud de la vida. Dentro de esa perspectiva vemos esta propuesta que estamos presentando. Agradecemos a todos los que han participado en ella porque justifica nuestra actuación como universidad y les ofrece a los universitarios un camino, una ruta hacia el bien común que necesita tanto el país como el mundo. Confiamos en que seguirá dando frutos esta iniciativa, y así como ha encontrado eco en todas las escuelas de la universidad, se transmita a otras universidades y a otros países. De modo que este sea un aporte de Panamá al bien común global. Pero estemos atentos. El peligro es grande, el provocador es hábil, los ambiciosos son tenaces, vigilan y dividen. Pues vigilemos nosotros y anunciemos a la patria agonizante la buena nueva. Que ya tarda mucho, de que sus hijos han juntado las manos en unión poderosa y han decidido salvarla. Gracias a todos por contribuir con esta propuesta, especialmente liderada y coordinada por el doctor Pedreschi y acompañada por el distinguido grupo de abogados que pueden ofrecer a Panamá y al mundo un ejemplo de comportamiento que demuestra que es posible trabajar por el desarrollo personal y social, siguiendo el camino del cumplimiento de las más estrictas normas éticas que se detallan en este compromiso y en los otros compromisos que han firmado las escuelas. Nuestros estudiantes, a través de la firma del compromiso, tienen la oportunidad de conocer cuáles han de ser las normas a través de las cuales pueden lograr el desarrollo personal. Me siento muy orgulloso porque ha llegado este momento y nos comprometemos a seguir promoviendo la iniciativa y haciendo que sus frutos se extiendan a todos y todas a través de esta acción de los abogados de Panamá. Muchas gracias a todos. Gracias, señor rector, por sus palabras. En estos momentos procederemos a escuchar al doctor Carlos Bolívar Pedreschi, nuestro distinguido orador de fondo de la mañana de hoy, con el tema La ética y las universidades, en el marco de la inauguración de la galería. Ingeniero Juan Planel Hernández, rector de la Universidad Católica Santa María la Antigua, señores vicerrectores, profesora Fulvia Ocaña, secretaria general, profesora Katia Baruco, directora de divulgación y comunicación, licenciada Ana Matilde Gómez, presentadora del Comité de Ética y demás decanos de la USMA, estudiante Ana Victoria N.G. Quirós, presidenta de FEDE USMA,
señores miembros del Comité de Ética, señores invitados, señoras y señores. Ética y universidades es el título que los organizadores del importante acto de hoy han elegido para la disertación que ellos han confiado a mi cuidado personal. Antes de dar tratamiento al tema asignado, siento el deber de empezar mi disertación refiriéndome primero por lo que tiene de importante y principalmente de trascendente a la inauguración de la galería que hoy se bautiza con el nombre de Ética, columna de nuestro hacer. Contra lo que pudieran sugerir la sencillez y la sobriedad del acto al que asistimos, la inauguración oficial por parte de las autoridades universitarias de un salón especialmente pensado y elegido para reunir en él los textos solemnes en que todas las facultades y todas las escuelas que componen la Universidad Católica Santa María la Antigua consignan principios éticos, los principios éticos y morales que deben gobernar la práctica de sus respectivas profesiones y oficios, va más allá de un acto importante. Es un acto realmente trascendente. Trascendente porque corresponde a la USMA el honor de ser, hasta donde conozco, la primera universidad del mundo que al menos en su facultad de Derecho no entrega el diploma de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas a ningún graduando si éste no cumple con el prerequisito de conocer y aceptar los principios del decálogo del abogado que se copia en un diploma de ética y moral, donde el graduando acepta que conoce los principios del decálogo y que promete cumplir con los mismos. En la galería que hoy se inaugura, los visitantes podrán encontrar no menos de 22 cuadros que enmarcan los referidos principios éticos y morales. Allí encontrarán los correspondientes a Derecho, Humanidades y Teología, Ingeniería y Tecnología, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería de Producción Animal, Ingeniería en Recursos Naturales, Ingeniería en Sistemas Telemáticos, Ingeniería Industrial, licenciado en Contabilidad, licenciado en Administración de Empresas Turísticas, licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Banca y Finanzas, licenciado en Negocios Internacionales y demás. Una buena panorámica histórica del proceso prohijado por la Facultad de Derecho de la USMA se apreciará a continuación. A partir del decálogo del abogado, en la USMA se inició una silenciosa pero verdadera revolución académica. En efecto, desde ese momento, en la USMA se produjo una suerte de pandemia, pero esta afortunadamente buena. Desde entonces, todas las facultades de la USMA se contagiaron de la Facultad de Derecho y de ahí en adelante ninguna quiso quedarse atrás y cada una a su turno empezó a preparar su suerte de decálogo como le enseña la lista que precede. Personalmente tengo la seguridad de que las distintas facultades y escuelas que componen la USMA incorporarán a sus respectivos códigos éticos y morales
la regla de oro de la Facultad de Derecho, de no entregar a ningún graduando el título profesional que le corresponde si previamente no se obliga para con la universidad a ejercer su profesión respetando los principios éticos y morales correspondientes a la profesión elegida. Como testimonio de la responsabilidad que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la USMA ha asumido de garantizar formación ética y moral a todos sus estudiantes, siento oportuno leer algunos principios contenidos en el decálogo del abogado. El abogado debe ser ejemplo de rectitud y de integridad. Nunca lo olvides. El abogado vale lo que su palabra. Hónrala y cúmplela. El soborno no es recurso procesal, es un delito y una vergüenza. No manches tu nombre ni tu oficio. Nunca abuses de tu cliente. Cobra por lo que realmente ofreces, ni un centavo más. El cliente no siempre tiene la razón. Repito, y esto la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y todas las facultades de Derecho del mundo deben incorporar este principio en el ADN moral de los egresados de esas facultades. Este principio dice: el cliente no siempre tiene la razón. El cliente no siempre tiene la razón. El derecho no es una tienda donde se vendan opiniones y además abogados. La dura realidad y la vergonzosa situación que vive el país da para que repita: el derecho no es una tienda donde se vendan opiniones y además abogados. Nunca asuma la representación de un cliente cuando no creas en su causa. O sea, no lo hagas, por favor, por dinero. Hay valores anteriores al dinero y eso debe acentuarlo. De eso debe asegurarse la Facultad de Derecho y las facultades que enseñen otras disciplinas. Yo le he prometido al rector y a la decana de la Facultad de Derecho poner al servicio de estos valores lo que todavía me quede de juventud. El derecho de un reo a la asistencia de un abogado no impone a éste la obligación de convertirse en un encubridor ni en un embustero. La única defensa que un reo realmente culpable debe esperar de un abogado es la que descansa en su confesión y su arrepentimiento. Solo a partir de allí. Si no cuentas con el tiempo que reclama la atención de un caso, no lo tomes. No tienes ningún derecho a exponer los intereses de la persona que confió en tu capacidad e integridad. Tomaré de otra pieza contentiva de valores éticos un documento que dice: quienes no pueden administrar justicia. No pueden administrar justicia quienes ignoran que es la justicia la que está por encima del proceso y nunca el proceso por encima de la justicia.
quienes ignoran el precepto constitucional que literalmente dice: el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consagrados en la ley sustantiva y no a la inversa. Quienes ignoran la importancia y el valor de la certeza del castigo. Repito, quienes ignoran la importancia y el valor de la certeza del castigo. Quienes hacen del debido proceso una suerte de deidad para usarlo como una cortina de humo y una excusa para omitir el cumplimiento de la obligación principal, que no es otra que la de decidir cada caso en el fondo y no precisamente en la forma. Quienes no se respetan a sí mismos ni el nombre que legarán a sus descendientes. Todos ellos finalmente no pueden administrar justicia los débiles, los temerosos y los sobornables. Por lo que hace al derecho, por ejemplo, en una conferencia que titulé Hacia un fundamento racional y moral para el derecho, porque sinceramente debo repetir que el derecho que universalmente se enseña y se practica carece en buena extensión de sólidos principios racionales y morales. Y así empecé mi disertación en conferencia que me solicitó la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Así empecé. Mucho lamento tener que empezar la disertación que se me ha confiado con una mala noticia. Entre todos los profesionales del mundo que ejercen las distintas profesiones liberales conocidas a la fecha, médicos, veterinarios, agrónomos, ingenieros y otros, los más desprestigiados son los abogados. Contra mis deseos, les tengo otra noticia, pero esta peor. La pésima opinión que se tiene del abogado no solo es universal, sino también fundada. Es bueno decir eso para que las autoridades universitarias que me escuchan comprendan la verdadera responsabilidad que recae sobre la institución que dirigen. Personalmente, me imagino que es la irracionalidad del derecho y la extendida inmoralidad que se observa en la práctica forense lo que ha dado base para la penosa calificación que como INRI pesa sobre el abogado. Sobre el punto, es oportuno traer a colación las palabras que preparé con motivo de la oración que en recordación del doctor Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República y demás próceres de nuestra separación de Colombia, para el día 2 de noviembre del año 2014, Día de los Difuntos. Recuerdo que aproveché la ocasión para rendir ante los próceres una suerte de informe sobre el estado general de la nación que ellos nos habían legado. Y a propósito del estado de la nación en materia de administración de justicia, señalé lo siguiente: la crisis de la administración de justicia es otro de los problemas fundamentales que hoy confronta a la República. Con la franqueza
a que obliga el respeto que se merecen nuestros próceres, no puedo menos que manifestar que esta crisis es real y además muy grave. La crisis hunde sus raíces en la educación que imparten todas las instituciones que tienen la responsabilidad de formar a los jóvenes que luego de terminar sus estudios salen de las universidades habilitados para ejercer el derecho, bien como abogados, bien como jueces o bien como fiscales. Lamentablemente, la educación que se imparte en las facultades de Derecho y demás facultades no se esmera en asegurar a sus estudiantes formación cívica y moral. La USMA ha empezado a ser la excepción. Pareciera que aún no estamos enterados de que el conocimiento sin fundamentación ética y moral se convierte en un arma de imprevisible control y peligrosidad. En las facultades de Derecho de todas las universidades que operan en Panamá y desafortunadamente en todo el mundo, los estudiantes se gradúan, se aprueban los cursos sobre las distintas materias que componen el pensum, pero lamentablemente a estos estudiantes no se les exige al final de cada año lectivo que aprueben normas éticas, cívicas y morales que después deban ser observadas como abogados o como ciudadanos en general. Esta realidad me ha llevado a aceptar en algunas de mis exposiciones con dolor lo que dije al inicio de mi exposición, que el desprestigio que pesa sobre el abogado es tan fundado como universal. Y ese desprestigio es realmente extendible a las instituciones que tienen la responsabilidad de formar a estos profesionales y a los demás profesionales. Dije a los próceres en esa memorable ocasión que lo dicho era grave porque no sabía dónde había más corrupción, si dentro del órgano judicial o fuera de este. Finalmente, todos esos abogados salieron de las mismas universidades. No había estadística, aclaro, sobre el particular. Ahora sí, sobre el tema ética y universidades, empiezo por decir que tengo ideas muy claras y desde hace mucho tiempo sobre el tema. Sobre el punto, importa decir que personalmente nunca he percibido un rechazo de la ética a las universidades. Pero lo que sí he percibido y muy claramente es un rechazo de las universidades a la ética. A pesar de que las universidades de todo el mundo se abruman enseñando materias científicas y otras, la ética y la moral esperan pacientes y sin rencores a que las universidades las inviten y le den un lugar permanente en sus campus. Resultado, de todas las unidades salen profesionales muy bien formados en disciplinas profesionales, pero sin ninguna formación ética y moral que sirva de garantía social. El fenómeno ocurre anualmente en todos los países. En Panamá es patético el caso de los abogados quienes no dejan de ensuciar y desprestigiar a las universidades de las cuales egresaron. Desafortunadamente, en las universidades es más evidente y notorio el valor lucro que los valores éticos y morales ya mencionados. La USMA empieza a ser diferente, repito. Pero sobre el tema ético y universidades, bueno es aclarar que la relación entre ética y universidades
es solo un segmento de un problema social mucho mayor y además universal. Como se conoce, las universidades no son los únicos agentes que inciden en la formación del ser humano. Las familias, las religiones, la televisión y otros medios de comunicación social también influyen decisivamente en la educación y los valores de las personas. Las familias en extremos empobrecidas y disfuncionales, subproductos de una economía injusta y desigual que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, no pueden funcionar como fuente de valores para sus hijos y descendientes. La televisión, de su parte, se ha convertido en una agresión a tiempo completo a los valores superiores de la cultura y de la moral. Mantiene una campaña diaria de degradación cultural y moral. Las iglesias, de su parte, cualesquiera fueren sus dioses, han probado también, como las universidades, tener muy poca influencia en la formación moral y probidad de sus fieles. Aquí en Panamá, por ejemplo, se dice que el 95% de la población es cristiana, una parte evangélica y otra católica. Eso prueba palmariamente que el 95% de los delincuentes comunes y políticos encausados son cristianos. Yo no sé si algo no se puede hacer. Esta realidad explica la gran cantidad de fieles encausados penalmente, como acabo de decir. Todo lo dicho explica la penosa realidad de nuestros hombres públicos. Como sujetos de una educación oficial huérfana de valores, como he explicado, su conducta se siente como inconsecuente, incluso con los bienes del Estado. Viven ese analfabetismo moral que no estudiaron, cuyas clases no reciben en ninguna universidad. Me duele decir, pero confieso que más me duele omitirlo. Estas verdades, para ser corregidas, deben ser conocidas. Y yo estoy cooperando, o siento cooperar, en el conocimiento de estas realidades. Finalmente, dejo esta última reflexión, aun cuando guarde lejana tangencia con el tema ético, con el tema ética y universidad. El hombre universalmente considerado es el sujeto de toda educación. En consecuencia, toda educación debe partir de un conocimiento científico de lo que es el hombre. Probablemente con base en la premisa enunciada, alguien dijo que la labor de todo educador estaba dirigida a domesticar el animal que todo hombre lleva dentro. Como se nos enseñó en la escuela primaria, el mundo se divide en tres grandes reinos: el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. El hombre, pues, es no solo parte del reino animal. El hombre es, de entre todos, el animal más peligroso. El hombre es
el único animal que tiene capacidad para acabar con el mundo y según dicen, en eso anda. Y además por plata. Y además por plata. En este punto, bueno es recordar la sentencia de ese sabio, el Papa Francisco. Dios perdona siempre. El hombre algunas veces. La naturaleza nunca. Finalmente, autorizado por las autoridades universitarias, cumplo con el honor de declarar ignorada la galería ética, columna de nuestra sede. Muchas gracias. Gracias, doctor Pedrecci, por su excelente conferencia. Ahora escuchemos al padre Miguel Ángel Keller, decano de la Facultad de Humanidades y Teología, quien realizará la bendición de la Galería Ética, columna de nuestro hacer. Muy buenos días a todos. Los códigos de comportamiento tienen una larga tradición cultural. En la Biblia, por ejemplo, como sabemos, la relación entre Dios y su pueblo se plasmó en el Código de la Alianza, encabezado por los 10 mandamientos. Pero ya desde el principio se constató su insuficiencia y el peligro de dar más importancia a la ley del Señor que al Señor de la ley, cayendo en el legalismo y olvidando el sentido de la relación interpersonal que constituye realmente la alianza. Esa fue, como sabemos, la crítica constante de Jesús de Nazaret al legalismo de escribas y fariseos, que llegaron incluso a llevar su propio código legal en las filacterias que colgaban físicamente de su frente. Ya en el campo de la ética aplicada, es clásica también la distinción entre ética y deontología. Ética significa valores, competencias, responsabilidad. La deontología se centra en las normas. Son realidades complementarias, pero diferentes. Los códigos deontológicos son buenos, pero son insuficientes. Es indispensable combinar las referencias éticas con las normas deontológicas y a la vez situar las normas deontológicas en el horizonte de las aspiraciones éticas. Yendo a la etimología, ética viene de ethos, que significa el carácter, el modo de ser que una persona va adquiriendo por su modo de actuar. Ese modo habitual de actuar se va sedimentando en unos hábitos buenos, las virtudes, y en unos hábitos malos, los vicios, que a su vez inclinan, predisponen y facilitan seguir actuando en el mismo sentido. La ética, pues, se ocupa de decir en qué consiste esa actuación buena que nos hace buenos. Deon, de donde procede la palabra deontología, significa que algo es necesario, preceptivo o debido. La deontología, pues, busca establecer un conjunto de normas exigibles a todos los que forman parte de un colectivo o ejercen una misma profesión. Sin la perspectiva ética, la deontología se queda sin su horizonte de referencia. La deontología ofrece normas de actuación para un colectivo o grupo, por ejemplo, los profesionales. La ética exige más, mucho más. Exige que esos profesionales sean buenos, es decir, competentes, justos y responsables. Propone y pide motivaciones e intenciones moralmente correctas. Bendición significa benedicere, decir bien. Pedir al Señor que bendiga, que diga bien de alguien o de algo, lo que supone ciertamente un compromiso frente a Él. Es un logro muy importante, como se ha dicho, tener una galería ética,
y más aún presentarla como columna del quehacer de la USMA. Pero para que el Señor la bendiga, no basta, por supuesto, colgar unos códigos en una galería. Pedir la bendición, que Dios diga bien de ellos, supone asumir el compromiso de que no queden en letra escrita o en un simple listado de normas, sino que realmente la perspectiva ética impere en la conciencia y en la actuación de toda nuestra comunidad universitaria, estudiantes, docentes, administrativos, personal y autoridades. Al bendecir esta galería, se lo pedimos así, sincera, humilde y comprometidamente al Señor por intercesión de Santa María la Antigua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. A continuación, los invitamos a la presentación del video histórico sobre esta galería. Estamos en la Universidad Católica Santa María la Antigua, históricamente la primera universidad particular de la República. Fundada el 27 de mayo de 1965, entre los rasgos que más distinguen a la USMA se encuentra el carácter integral de su formación. Eso significa que en estas aulas se procura que los estudiantes alcancen una óptima calidad profesional en el campo de su elección. Pero el propósito universitario no se detiene ahí. El trabajo se dirige a un fin mucho más ambicioso. Se procura forjar ciudadanos que se distingan por su compromiso en la creación de una sociedad más justa. Visto de otra manera, la formación que se imparte en esta universidad procura extenderse mucho más allá del día en que se recibe ese diploma que acredita al nuevo profesional. Por esa razón, la formación de la USMA toma en cuenta la ética entre sus pilares fundamentales, una ética que permita concretar a mediano y largo plazo ese objetivo trazado por los fundadores de la universidad. Pero, ¿qué es la ética en un profesional? Desempeñarse en la sociedad en concordancia con los mismos principios que la USMA inculca en sus estudiantes. Es una marca universitaria que no se borra con el egreso de las aulas, sino que se marca indeleblemente en cada acción que se ejerza en el respectivo campo para el cual se estudió. En la USMA, la ética no se considera una palabra, se valora como una actitud en la acción diaria, y para eso los estudiantes de cada una de las escuelas de las 6 facultades de esta universidad han firmado sendas declaraciones éticas que son conocidas y asumidas como compromiso permanente por sus estudiantes. Para que hubiese una constancia concreta de este empeño, el doctor Harley Mitchell, durante su paso por el decanato de la Facultad de Derecho, planteó la necesidad de que se imprimiesen los compromisos éticos de cada carrera para que el estudiante, futuro profesional, los asumiese como propios y actuase según tales principios en la sociedad, y para esta tarea acogió la iniciativa del doctor Bolívar Pedrechi, quien fue acompañado por el doctor Mario Galindo, la doctora Ana Sánchez Urrutia, el licenciado Luis H. Moreno y el doctor Guillermo Márquez Amado. Hoy pueden verse cada uno de esos compromisos éticos debidamente impresos en la Galería Ética Columna de Nuestro Hacer, inaugurada en el aula E127 en agosto de 2020 bajo la administración del ingeniero Juan Planels Fernández. Cuando tenga la oportunidad, no deje de pasar por esta aula y entérese del contenido de cada declaración, ya sea
los de su carrera o simplemente conózcalos en su conjunto. Estos son los documentos que comprometen a nuestros egresados con un desempeño integralmente ético que los distinga como parte de la comunidad USMA, que los haga auténticos elementos de cambio hacia una sociedad más justa y cabalmente más humana. Porque en la USMA la ética no es una palabra, es un compromiso. Antes de finalizar este memorable evento, vamos a enviarle un saludo muy especial a todos los miembros del Comité de Ética. El doctor Carlos Bolívar Pedrechi, el doctor Mario Galindo, el licenciado Luis H. Moreno Jr., el doctor Guillermo Márquez Amado, el licenciado Harley James Mitchell, la doctora Ana Sánchez Urrutia y el ingeniero Roberto Troncoso. Creo que ellos son pues uno de las guías en este encuentro del día de hoy, y pues de esta manera les agradecemos su participación en este acto. Esperemos que les haya gustado y pues tengan todos muy buenos días.